Hola, buenas tardes a todos y a todas. Estamos de nuevo con el doctor Manuel Rodríguez Abuin. Hola Leticia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí pasando calor, pero bien. Pasando calor, bueno, toca, ¿no? Es el tiempo de calor. O sea, Sí, tampoco podemos estar siempre con mal no, tiempo. Y el no buen se puede tiempo estar siempre a gusto. aquí en España, por lo menos, en verano suele hacer buen tiempo. O sea Sí, que aquí con con el aire ventilador o con el acondicionado, aire. con el ventilador. Bueno, pues nada, 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 está bien. Sí, pero bueno, pues para amenizar un poco el verano y tal, pues vamos a Sí, seguir hablando de trastornos de la personalidad, que vale. creo que es un tema que es muy desconocido todavía a día de hoy, pero que a la vez creo que interesa mucho a la gente, que le llama mucho la atención. Entonces, Sí, en esta ocasión vamos a hablar sobre el trastorno límite o borderline de la personalidad. sí. Entonces, bueno, pues la primera pregunta, como siempre, sería, pues, ¿qué es este trastorno? Sí, bueno, es un trastorno, yo digo, ya empezando un poquito con lo que has dicho antes, quiero decir, la gente sí es verdad que le interesa mucho, le parece una cosa, los trastornos de la personalidad como algo que muy interesante y tal, pero creo que mucha gente, pues bueno, de alguna manera, en su contexto conoce personas pues que tienen dificultades en el comportamiento porque son muy rígidas, porque son muy inflexibles, porque tienen comportamientos muy extremos, ¿no? Entonces están, digamos, teniendo experiencia sin saberlo ellos, ¿vale? De trastornos de la personalidad o al menos de ciertas disfunciones de la personalidad. ¿Vale? Que eso es interesante, porque muchas veces seguro que si en tu entorno, en el entorno más próximo que uno tiene, siempre nos vamos a encontrar con personas que tienen esa serie de desajustes. Y uno de ellos es muy grave, es el trastorno más grave de la personalidad, que es el trastorno límite de la personalidad. Es muy grave porque genera además un gasto sanitario enorme y unas consecuencias, que eso es lo más importante, muy negativas en las personas que lo padecen y en el entorno que está en esa situación. Es decir, en torno a la familia, las parejas, las personas cercanas, el poder acercarse a un trastorno límite de la personalidad es algo que es muy complejo, porque son personas muy extremas, muy extremas. De tal manera que una persona hoy puede ser lo más feliz de la vida, lo más, y mañana sentirse como lo más desgraciado que hay y que no tiene sentido su vida, y entonces entra como una especie de estados, ¿no? En los que hay una variabilidad emocional, una inestabilidad afectiva tan grande, tan grande, tan grande, que se hace difícil de encajar por parte del entorno y esas personas sufren tanto y tienen esa sensación tanto de inestabilidad y de inconstancia, ¿no? Tienen una sensación de vacío. Tú imagínate que hoy mismo, ¿no? Tú te levantas por la mañana y te encuentras bien y te percibes muy bien, pero mañana te levantas y te percibes como el ser más despreciable y más infeliz que pueda haber, ¿no? O sea, tú imagínate eso, ¿no? Y tú imagínate eso en el ámbito familiar, ¿no? Que las personas que están a tu lado, que tienen que verte así, de esa manera, y con una serie de comportamientos de llamar la atención claro, es terrible. Eso es lo que es un trastorno límite de la personalidad, ¿vale? Se va al límite, también es un trastorno por inestabilidad afectiva, de alguna manera porque es muy extrema, pero lo que tiene esa característica es que hay un vacío interno tan grande, una falta de identidad constante que produce una serie de desajustes comportamentales muy graves. Y las personas que tienen este trastorno son conscientes de esa variabilidad en sus emociones. Mira, la conciencia de tener un trastorno en los trastornos de la personalidad suele ser baja, ¿vale? Pero es verdad que muchas veces en los trastornos límites de la personalidad, cuando hay circunstancias en las que uno entra también en una especie de sensaciones depresivas, de autodesprecio, de estar muy mal, pueden tener ese reconocimiento de que algo marcha mal, pero sin embargo es difícil que acepten el ser ayudados fácilmente y el que puedan expresar las cosas de una forma que les permita ser ayudados. ¿Entiendes? O sea, por eso digo que es muy complejo, porque es verdad que alguien que tiene esos desajustes pues sufre, pero sufre de forma que ellos no ven como que ellos tienen un problema, sino que es el mundo, no, ¿y qué es eso? Es que no me entiendes, no me comprendes, es que tú me has destrozado la vida, y es que, entonces es una sensación difícil, pues tienen por una parte esa necesidad de ser ayudados, entre comillas, ¿no?
pero por otra parte tienen la cosa de llamar la atención y de descontrolarse. Hay una falta de control afectivo. Entonces, conscientes, ya te digo que la conciencia como tal plena no la tienen, Vale, pero vale. tienen, claro, tienen un malestar que pueden ese malestar transformarlo, por ejemplo, en llamar la atención. Por ejemplo, imagínate, yo estoy enfadado contigo y entonces en lugar de decirte que estoy enfadado contigo, pues me hago un corte en las venas o me doy un golpe y de repente empiezo a sangrar, ¿no? Y entonces o me tomo pastillas, ¿entiendes? O empiezo a consumir drogas o empiezo a tener una noche en la que me descontrolo por completo. ¿Entiendes? Es una forma de llamar la atención. Eso es lo que es característico también en los trastornos límites de la personalidad, porque se meten en situaciones de riesgo derivadas de esa inconstancia y de que, aunque sufren, ¿vale? No son plenamente conscientes pues, de lo que está ocurriendo, ¿no? Madre mía, claro, es como muy extremo. Muy extremo, Esta sí. forma de llamar la atención, madre Muy mía. extremo, muy extremo. Es decir, Y fíjate hay, que... Sí, 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 sí. no, te iba a preguntar que si había alguna causa de que surja, pero si quieres termina. Mira, causas en las cosas, claro, hay un mal desarrollo de la personalidad y de la constancia y de la identidad. Las personas con trastorno límite de la personalidad no pueden desarrollar o no han desarrollado, mejor dicho, unas emociones de forma apropiada o adecuada y por tanto manifiestan sus emociones de una forma completamente inadecuada y tienen una percepción y una autoimagen de sí misma totalmente distorsionada o deformada que les hace pues ser de alguna manera como algo eh, difícil de encajar y de adaptarse. ¿Vale? Entonces, ese es el tema. ¿Qué puede haber en los factores? Factores, evidentemente, hay factores de antecedentes familiares que parece ser que pudieran tener también algún factor. No sabemos bien si son genes, que hay una predisposición a ciertas variables que tienen que ver con lo que es la búsqueda de sensaciones, etcétera, bueno, que pueden tener pues al final algún tipo de variable biológica, pero sí es verdad que la estructura familiar, la estructuración psicológica que se les va dando a las personas en determinado tipo en el desarrollo, ¿no? Evolutivo, pues es fundamental. Cuando una persona se la ha invalidado o no se le ha permitido reconocer ciertas cosas de sí misma, pues eso también es otro factor importante, es lo que se llama la validación emocional, es decir, que hay personas que pueden sentirse tristes o que pueden sentirse con rabia cuando son pequeños y de repente se les ha bloqueado esa expresión o se les ha invalidado diciendo, ¿qué dices? Eso, tú no puedes sentirte eso, tú tienes que sentirte muy bien. ¿Cómo dices eso, Andrés? ¿Qué tonterías dices? Entonces, todos esos mensajes repetitivos a nivel, digamos, de lo que es el entorno, pues puedan hacer, junto con unas variables biológicas, pues estoy intentando simplificar algo de manera que no se conforma con lo que es la realidad, ¿vale? No quiero decir que ahora que el entorno sea la causa, ¿no? Pero que todo contribuye a que esas personas no tengan pues una estructura estable de la personalidad, estable y que no sea rígida y que sea con una cierta estabilidad. Sí, sí, vamos, yo te he entendido perfectamente. Yo creo que las personas que vean el vídeo también lo van a entender. Una duda que me ha ido surgiendo es que creo que en concreto con este trastorno hay mucho desconocimiento porque me da la sensación de que la gente, por el nombre que tiene el trastorno, se cree ¿Eh? que lo padece gente, bueno, personas que Uh -huh. tienen como, a lo mejor, que no sé muy bien cómo decirlo, pero como una baja inteligencia. Como que el No, nombre no, este de no, no, no tiene borderline que ver con la parece. inteligencia. No, no, para nada, no tiene nada que ver con la inteligencia. En este sentido, no puede haber gente muy inteligente. De hecho, hay gente que tiene inteligencia. La inteligencia como componente, digamos, abstracto de ser capaz de resolver problemas, de tener un pensamiento abstracto apropiado, son capaces. Pero tú imagínate que tú tienes, es como si tuvieras la potencia, pero que ese coche descarrilase. Lo voy a poner como la metáfora, ¿vale? Como un coche que tiene un motor de un Ferrari, pero tiene un chasis de un 600, pues descarrilas, porque realmente no tienes estructura para transmitir la potencia, ¿no? Entonces, una persona puede ser inteligente y tener ciertamente inteligencia, pero de alguna manera tener una vulnerabilidad, una estabilidad en la estructura del yo, del ser, que hace que esa persona se distorsione, manipule,
Estas personas pueden ser manipuladoras, llegar a mentir, poder manipular. O sea, quiero decir, bueno, es una situación difícil para las personas que están a su alrededor. Por lo tanto, puedes ver que no tiene que ver con la inteligencia, no es que eres un borderline con inteligencia límite, ¿no? Sino que esto quiere decir que tu soporte afectivo, motivacional, identitario, ¿no? Se puede decir, lo acabo de inventar ahora, un poco pues tiene un déficit muy grande. Y entonces todo lo que tú tengas de capacidades pues van a ser transmitidas de forma anómala. ¿Vale? Entonces, claro, eso está relacionado también con la falta de inteligencia práctica para adaptarse, etcétera, forma de adaptarse de manera inapropiada, ¿no? Entonces, ahí hay una variabilidad muy compleja, hay aspectos disociativos de uno mismo, de cosas que uno disocia, no se toleran las pérdidas afectivas, hay una intolerancia al abandono muy grande, personas que pueden tener mucha promiscuidad también y tener muchas parejas o refugiarse dentro de sí misma. Es un volcán, vamos. Vale, por lo que has ido entonces comentando, convivir con este tipo de personas con que tienen este trastorno tiene que ser difícil, ¿no? Muy difícil, muy difícil. ¿Por qué? Porque mira, si tú tienes una constancia que te permite tener la sensación, iba a decir no me gusta la palabra yoidad, pero que tienes una estructura, que eres alguien, ¿sabes lo que decirte? Y que eres alguien de una forma que puedes reconocerte hoy, mañana, pasado, pues es fácil vivir, o sea, es más fácil que si tienes una fe. Pero si eso lo tienes totalmente frágil, es como si en un momento determinado, pues puedes tener un ataque de ira hacia alguien porque te tomas a mal una cosa, tienes un comportamiento agresivo, llamas la atención porque crees que te han hecho un feo y entonces pues te autoagredes, te autolesionas o eres iracunda o te emborrachas o tienes sexo sin control con otra persona o de repente te pones en una situación de riesgo y tienes un comportamiento para suicida, es decir, llamas la atención a través de todo eso. Tú imagínate que eres pareja de una persona con trastorno límite de la personalidad. Es tremendo, claro, tener que soportar eso que imagínate que llegas tarde a casa y te puede decir que me estás poniendo los cuernos, ¿verdad? Tú me estás engañando. Claro, no has llegado tarde y entonces entra en una paranoia de estrés porque tiene una inseguridad muy grande, una inestabilidad muy grande, entonces entra en eso, ¿no? Y la otra persona dice, no, mujer, no es así, o no, hombre, no. ¿Sabes? Entonces, al final, todo ese tipo de cosas son una tensión para la familia que es brutal. Y si son familiares, padres, madres, pues claro, la sensación es dificultosa, no se ponen límites apropiadamente, ¿vale? Las estructuras familiares con buenos límites, con un respeto a la autoridad bien entendida y que hay una serie de límites, siempre va a generar menos trastornos de la personalidad, va a generar mayor bienestar. Entonces, a veces ahí hay, digamos, chantajes afectivos entre la familia, etcétera. A ver, Amber, no hagas eso, por favor, yo te doy lo que quieras. Al final entras en una situación muy complicada. Sí, bueno, con lo último que estabas diciendo, pienso incluso que a lo mejor en una pareja que tiene Sí, hijos, pues si sabe que o uno miembro de la pareja sabe que el otro es un poquito más inestable, o a lo mejor le dice a los niños de no, pero no hagáis estas cosas, que ya sabéis cómo se pone tu madre o tu padre, o a lo sí. mejor como que protege. Quiere decir que uno pues intenta que no salte la chispa. Claro, pero eso estar así toda la vida, pues te puedes imaginar que Claro, es una sobrecarga enorme. Los trastornos límites de la personalidad que tienen hijos, pues claro, eso hay estudios incluso que se han hecho, ¿no? De cómo son los hijos de personas con trastorno límite de la personalidad, si puede haber algún trastorno, alguna transferencia transgeneracional, claro, lógicamente, pues tú imagínate para cuidar niños y digamos, criarlos, pues tú imagínate un trastorno límite de la personalidad, las complicaciones que puede tener, ¿vale? Si no se puede ni cuidar a sí misma.
o a sí mismo, ¿sabes? O sea, quiero decir, son situaciones muy difíciles y en la pareja pues va a haber complicaciones. Eh, Reconocer esto al principio cuando uno está enamorado o enamorada, pues es muy complicado, claro. Se enamoras. Además, suelen ser personas muy intensas, ¿vale? Las personas con trastorno límite de la personalidad suelen ser explosivas, o sea, que prácticamente te explotan. Es como una cosa incluso posesiva y de una actividad muy intensa, ¿no? Muy intensa. Entonces, claro, dejas como a una persona seducido, ¿vale? Lo que pasa es que eso tiene también sus componentes complicados y peligrosos, porque no hay unos límites, unos cauces. Es como un río descontrolado, que no va por el cauce. Entonces, claro, es con una potencia y con una... Pero claro, pero eso al final descarrila. ¿Y habría algún tratamiento que puedan tener las personas con este trastorno? Hombre, tratamientos hay, muy complejos. Hay tratamientos más de carácter conductual, ¿no? Que tienen que ver un poquito, pues bueno, con aspectos de estructuración familiar, de temas también en los cuales se les van, digamos, enseñando a regular las emociones, para que regulen las emociones. ¿No? Hay técnicas como el mindfulness que pueden ayudar, pero obviamente son muy complicadas de manejar. Eh, a veces estas personas están ingresadas en unidades cuando ya tienen con trastornos graves, ¿no? Y entonces en esos ingresos pues puede haber, pues son tratamientos complicados, complejos, ¿vale? Hay muchos ingresos psiquiátricos que tienen trastornos límites de la personalidad. Ya digo que moviliza mucho emocionalmente. Incluso las propias personas cuidadoras, hay personas con las que se identifican muy positivamente y con otras muy negativamente, ¿vale? Y entonces hay gente que puede decir, pues es maravillosa esta chica, qué buena paciente es, y otros dicen, esta es una bruja, es horrorosa, es... Porque, claro, ella tiene ese mundo extinguido, separado, y entonces puede ser muy cordial, muy maravillosa con una persona y con otra persona, pues comportarse de otra manera diferente, ¿no? Eso es lo que se llama la disociación, de alguna forma, en el comportamiento, ¿no? Como si fuera dos caras, ¿no? Distintas. Entonces, genera mucho, mucho. Pero bueno, los tratamientos van en esa línea, ¿no? De desarrollar esa función mental para que puedan reconocer sus emociones, para que sean validadas emocionalmente y puedan ellas obtener validación emocional, para que tengan también una serie de comportamientos, una serie de hábitos saludables que puedan generar pues, una estructura psicológica, el manejo de las familias, ¿no? Y de los aspectos familiares para saber cómo poner límites y cómo intervenir apropiadamente es muy, muy apropiado también. Entonces, estos son, pues bueno, aspectos, ¿no? que se tocan, ¿no? En los tratamientos. Ya digo, las técnicas más reconocidas pues, es una técnica que la diseñó una, una psicóloga que es Marcia Linehan, que ha trabajado en ese trastorno de la personalidad desde el punto de vista más conductual y después desde el punto de vista más psicodinámico, también esa misma línea que es el concepto de tanto lo que es la validación emocional, eso es una cosa también, que es validar las emociones de alguien, ¿no? Que eso sería más bien una terapia que se llama la terapia de mentalización de Fonagy, que tiene bueno, una serie de componentes en los que se intenta desarrollar pues, esa estructura mental constante, sólida, ¿no? Entonces, bueno, son terapias, psicoterapias, ¿no? que se van haciendo. Pero bueno, en general, para que la gente no se entienda, lo que se hace básicamente es que esa persona pueda tener una estabilidad emocional, pueda aprender a reconocer sus emociones, pueda aprender a no actuar las emociones, es decir, que pueda expresarlas, reconocerlas y no tenga que sacarse, autoagredirse, lesionarse, manipular, disociar. Es decir, que lo haga de la forma, digamos, apropiada, correcta, para que pueda integrarse con los demás. Esto sería, digamos, lo que es la clave. ¿No? Date cuenta que son personas que tienen un gran vacío interno. Entonces es como que ellos van a estar muy dependientes del medio, de lo que
¡Ay, qué feliz soy! Soy la más feliz del mundo. Soy. Pero nunca me abandones, por favor. Nunca me abandones. No podría soportarlo, no podría tolerarlo. Y cuando ya tienen cualquier pequeño disgusto, para ellos es una pérdida, una ruptura total, drástica. Ya siempre por concluir, Sí, siempre te pregunto pues, si puedes dar algún consejo para las personas que conviven con personas que tienen este trastorno, porque, hombre, pues como lo hemos estado hablando, pues tiene que ser muy difícil y bueno, pues a ver si de alguna manera pueden no solventar, pero sobrellevar un poco el día a día, ¿no? claro. Trastornos límite de la personalidad, como ya digo, son difíciles porque el reconocimiento de que uno tiene un problema se hace siempre de una forma inadecuada o no se hace. Entonces, bueno, si tú estás, y si eres familiar, eres padre, madre, eres hermano o hermana, tienes que convivir con ese trastorno porque estás en ese entorno, por lo menos cuando uno está en esas fases de desarrollo, ¿no? De la vida adulta inicial. Claro, uno tiene que poner límites, eso es muy importante, ¿vale? Límites, porque si no hay límites a nivel familiar, pues el grado de desorganización o de pérdida de control es mucho menos. Hay que es muy, muy pequeño, claro. Tiene sentido, me refiero que el grado de control, de organización de esa persona va a desaparecer. Cuando tú no pones límites, la gente se descontrola. Entonces tienes que ser firme en los límites, poner cosas firmes, no entrar nunca en chantajes, ¿vale? Ser muy constante y ser muy, muy fiable para que esa persona pueda ver que tú eres fiable, que tú eres consistente, aunque te amenace, te haga chantajes, etcétera. Claro, eso tiene sus dificultades, ¿no? Porque, claro, el límite cuando uno es adulto ya y uno tiene una edad determinada, imagínate en padres con edad determinada, con casos muy complejos. Yo he visto casos complejos, por ejemplo, de trastornos de personalidad con rasgos límites de personalidad, trastorno de la personalidad, por ejemplo, con trastorno de consumo de adicciones, con temas, es lo que se llama patología dual. Pues claro, que alguien encima consuma cocaína, o sea, eso es complejo. Tú tienes que poner límites, claro. Hay momentos en que la convivencia es inviable. Tiene que estar en un centro, tiene que estar una persona o alguien tiene que no se puede, no, ¿entiendes? No es posible. Pero si uno tiene que convivir y uno está intentando ayudar a esa persona, pues ahí está lo que te estoy diciendo, ¿no? Oye, mira, límites, aquí hay un horario, hay estos horarios, yo no entro en chantajes ni nada por el estilo. Esto sería a nivel familiar, de alguna forma. Intentar entender de que no tienen la capacidad para tener una identidad constante, ¿vale? Que son gente que les tienen como un vacío interno. Entonces eso te puede ayudar, ¿vale? Te puede ayudar a entender que no regula las emociones. Eso sería por una parte. Si eres pareja, por ejemplo, de un trastorno de la personalidad, puede ser que sin querer, de verdad, es fácil, ¿vale? Que tú puedas en un momento determinado enamorarte o de alguien que por ese carácter tan impulsivo, tan apasionante y tan que parece de vértigo, ¿vale? Cuando esas personas que dices, qué pasión, ojo al dato, porque la pasión sin control con un trastorno de la personalidad puede ser complejo. Entonces, bien, hay en esos casos necesario que te plantees si quieres vivir así la vida, ¿vale? ¿Sabes? Ser enfermero de alguien no es aconsejable. Ser enfermero o enfermera de alguien. Es más prevalente, por cierto, en las mujeres. Se da más en las mujeres, parece ser. Aunque bueno, no sobre todo porque a nivel clínico piden más ayuda mujeres, ¿no? Pero ya digo que, claro, los trastornos límites de la personalidad, convivir es un reto. O sea, quiero decir, uno a veces tiene que apartarse, ¿vale? Es difícil saber, ¿no? Es una lección personal, pero uno no tiene que ser una especie de mártir ni, ni enfermero. Si vas a cuidar a alguien, que sea un profesional quien lo cuide, no tú mismo. Entonces, esos serían mis consejos, ¿no? Entendiendo que cuando ya si estás metido ya en una relación con alguien y tienes familia,
pues es complicado, claro, tienes los niños, si tienes niños, si tienes familia, es decir, son circunstancias que hay que ver, ¿no? Pero a veces, pues bueno, es difícil la convivencia. Sí, yo pienso que a lo mejor si alguien ve que su pareja, pues como has comentado, que ya pues llevan varios años, que tienen una familia y ve que la situación le supera, pues claro, lo ideal sería que intentase acercarse a un profesional que le ayude a salir de esa Claro, lo que situación. pasa es que te van a enredar, porque va a ir a un profesional no para que la ayude, sino, ¿sabes lo que decirte? Para darle otra vuelta. Realmente ese es el tema a veces de la dificultad, ¿vale? Transforman. Entonces, claro, por eso son importantes los límites, ¿vale? Que son las condiciones. Cuando dices, mira, ok, vamos a seguir conviviendo, pero mis condiciones son estas. Tienes que tratarte esto. Y no entrar. O sea, tienes que ser muy consistente. Si no, al final se desmorona todo. Y es Sí, complicado, por eso hay que tener muchas veces gente que asesore a las familias, a las personas que están alrededor, pues para que de alguna forma sepan cómo manejar eso bueno, y que pongan aspectos fiables, ¿no? De límites fiables. Con adolescentes, pues que se forman ya estos trastornos de la personalidad y empiezan a formarse, pues es todavía más importante el hecho de forjar unos límites y no permitir ciertos comportamientos de desajuste y de expresión emocional. No me refiero a que no permitas como si fueras a castigarlos, ¿no? Sino que tú pones los límites y no entras en chantajes, ¿sabes? Sino que esto es así, de una forma casi un poco, iba a decir yo, aséptica, ¿no? Pero bueno, para esto funciona. Hay que hacerlo de esta manera. y eso también te iba a preguntar, que es importante prevenir que ese trastorno vaya a más y que si a lo mejor de pequeño ves que hay situaciones que no son normales, pues o situaciones de chantaje con un niño muy pequeño, pues ponerle límites y que no significa eso, ni castigarlo, ni dejarle en su habitación 2 días, ¿no? Sino con calma, ¿no? Pues decir, pues no, esto no es así y muy tranquilamente y no permitir Los que... límites, los límites son imprescindibles en la vida. O sea, no son, voy a decir una cosa que parece un poco contradictoria, ¿vale? Un límite, en la vida los límites no son imprescindibles como tal, pero son necesarios en la vida, ¿vale? Entonces, o sea, tú puedes vivir sin límites, sí, pero son necesarios, porque si no los metes, o sea, no puedes estar obsesionado con los límites, pero son necesarios para la vida, para que las personas se organicen. ¿Sabes? Si tú en un hogar, en una familia, eso lo permites. Uno quiere ver la televisión, un programa, otro quiere ver otro programa, otro quiere ver otro programa, otro quiere no sé qué, otro quiere no sé cuánto, o vas a comer a un restaurante, uno quiere comer una cosa, otro quiere comer otra cosa, otro quiere comer otra cosa, otro quiere comer... En el sentido de que al final hay un descontrol y no sabes a qué restaurante ir, comprendes, porque uno quiere ir a un sitio, otro quiere ir a otro sitio, tienes que tener una organización. Y la organización implica que hay unas partes que organizan. Igual que en una familia, si tú vas a tener a alguien que estás a tu cargo, ¿no? Estás a tu cargo de alguien, entonces, pues claro, lo que ocurre es que tú vas a proveer y vas a dar unos límites. No te queda otra. Si no los pones, pues entonces será un jolgorio total y la gente cree que, bueno, que la vida es así, que es que uno es la selva. Entonces la selva genera este tipo de cosas. Hoy en día estamos en periodos de la vida, yo creo que esta sociedad que hemos generado, ¿no? Que parece que no hay límites, o sea, que cada uno puede hacer lo que le da la gana. Entonces, creo que eso es algo que en principio no es bueno para prevenir los trastornos de la personalidad, ¿vale? Sobre todo este tipo de trastornos muy externalizados, ¿no? Desde el punto de vista del descontrol. Bueno, pues yo creo que con la reflexión que has hecho con esta frase de la importancia de los límites, pues yo creo que estaba muy bien ya para concluir el Pues sí, vídeo. Leticia, sí, yo creo que sí. Yo espero que a la gente pues le haya entendido cómo es lo que significa este trastorno, yo creo que sí. Y bueno, pues lo que tú comentabas, que si a lo mejor están empezando una relación y ven ciertos comportamientos, pues que no es necesario, como tú decías, ni ser el salvador de nadie, ni dar tu vida por esa persona, que vida solo hay una.
Sí, Y bueno, sobre todo además te vas a agobiar muchísimo. No te puedes ni tiene que ser imaginar lo que difícil. es eso. Eso es como si estuvieras, o sea, O constantemente. Es eres un una estrés piedra total. que ni siente ni padece o lo vas a pasar muy mal. Entonces, Sí, tienes sí, que sí. ver qué te compensa en la No es, vida también. no es recomendable, no. Es una cosa más fiable, aunque sea un poquito más, iba a decir yo, aburrida, ¿vale? En el sentido pues a veces un poquito más. Ya el humor pues viene de otra manera. Pues nada, pues como Muy siempre bien, digo, si Leticia. alguien tiene alguna duda o tiene alguna sugerencia, pues que nos escriba un Nos comentario o te escriba, escriba eso a es, ti al correo eso es. electrónico. Y nada, pues nos vemos en el siguiente vídeo, Manuel, que muchas Exacto. gracias. Nos vemos en el siguiente vídeo. Buenas vacaciones a todos, que seguramente ahora en el mes de agosto, pues bueno, la gente estará de vacaciones, con lo cual, que lo pasen bien, que disfruten y bueno, y si tienen tiempo para escuchar este tipo de vídeos, pues fenomenal, para escucharlos y verlos, que puede ser instructivo. Muy bien. Sí, sí. Siempre viene bien que las vacaciones a veces la gente se aburre un poco de tener mucho tiempo libre. Sí, es verdad, Y sí, sí. eso, Eso lo haremos, pues, haremos de qué pasan las vacaciones. Eso es un buen tema también, ¿sabes? Porque mucha gente en las vacaciones tiene crisis, claro, porque estás pasando con una persona mucho tiempo. Pero eso es es otro verdad. tema, ya cuando volvamos, porque habrá gente que dice, qué mierda de vacaciones. Pero eso ya lo dejamos para después de las vacaciones. Exacto, pues nada, que vean el Venga, vídeo, que lo compartan con gente que crean que puede interesarle y nos vemos en el sí. siguiente. Muy bien, Leticia, gracias. Hasta luego. Hasta Chao, luego, Manuel. chao, chao.